Estábamos con lo de producto punto, ¿verdad? Y cosenos directores, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Checamos lo de cosenos directores, ¿verdad? ¿Sale? Sí, profe. Bueno, vamos a checar esta cosa importante que les estoy compartiendo aquí, que es lo de proyección. Y es lo que viene después de los ángulos directores. Fíjense bien, pongan atención. Aquí dice, definiciones de proyección y componentes vectoriales. Si tenemos dos vectores distintos de 0, u y v, de tal suerte que u sea la suma de dos vectores w1 y w2, donde uno es paralelo a v y el otro es ortogonal a v, entonces se muestra en la figura 1.29, o sea en esta, lo siguiente. Primera, W1 se llama proyección de U sobre de U en V o componente vectorial de U a lo largo de V y se denota por proyección de U sobre V. De la misma forma, W2 es igual a U menos W y se llama componente vectorial de U ortogonal a V. Aquí el libro creo que tiene un error, le falta W1, este tiene que ser W1. ¿Sí se fijan dónde les estoy marcando? ¿Sí? Sí, profe. ¿Está en el punto 2? Ajá, aquí Sí. este debe de ser W1. ¿Sale? ¿Sí? Okay. Bueno, vamos a ver esto, fíjense bien. Yo tengo dos vectores. Tengo el vector U. Déjenme agarrar de nuevo el lápiz. Tengo el vector U y V. ¿Sale? Ahí están los dos vectores, U y V. Bien. La proyección, ya lo hemos explicado, las proyecciones son las sombras, se puede entender como la sombra de un vector sobre otro. Entonces, la sombra de U sobre V viene siendo esto. Esto de aquí viene siendo la sombra de U sobre V. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Esa sombra es una longitud. Es una longitud. Es un escalar. Si yo nada más considero la sombra, se llama componente de U sobre V. Componente de U sobre V o proyección escalar de U sobre V. Lo que pasa es que este libro no maneja ese concepto de proyección escalar. Podemos pensar que hay dos tipos de proyecciones, proyección escalar y proyección vectorial. Este libro prácticamente la proyección vectorial es lo que está definiendo, ¿sí? Lo que está definiendo. Pero hay que entender que hay dos tipos de proyecciones, la escalar y la vectorial. La proyección escalar es nada más lo que mide la sombrita. ¿Sí se fijan que es como la sombra que cae sobre el vector de U, la sombra de U que cae sobre V? ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Ahora, pregunto a ver si se ha entendido todo lo que hemos estado platicando. ¿Qué necesito yo para definir un vector? Ok, me van a decir dos puntos, un punto y su ángulo, su norma y su ángulo, pero a ver, de las que ya les dije, ¿cuál sería otra? Que es la que hemos estado usando mucho últimamente. ¿Cuál? ¿El vector director? No, no, no. ¿La norma? La colinealidad. Eh,
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿La dirección? ¿No? ¿Alguien más? No, profe, no recuerdo. ¿O ángulo con respecto a No, la no. horizontal? A ver, les voy a decir cuáles son las que hemos estado usando. Y quiero que piensen para que me digan cuál es la que falta. Y es de las que hemos estado usando últimamente. Ya vimos un vector dados dos puntos, un vector dado su magnitud y su ángulo, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Que incluso se ¿Vector dado reduce. un punto? No, no, no. No, un punto no es suficiente. Un punto no es suficiente. No. Hemos visto también lo de paralelismo y el vector unitario. Ok, el vector unitario. A ver, ¿cómo es la de vector unitario? Recuérdales a tus compañeros, por favor. Por ejemplo, la de la suma de las normas de U más V es igual a No, el... no. ¿Cómo definimos un vector considerando su vector unitario? A ver, los demás piénsenle, por favor, rápido, muchachos. La magnitud más... La magnitud por vector unitario. Exactamente. Su magnitud por un vector unitario. Entonces, fíjense bien. A ver, pónganse abusados, por favor. Esto está muy sencillo, pero si no ponen atención se les va a complicar. ¿Sale? A ver, entonces va de nuevo. La sombra de U sobre V, esta sombra, es la proyección escalar o la componente de U sobre V. Eso es un escalar porque es nada más una longitud, pero si yo quiero definir un vector con esto, necesito multiplicar lo que mide la sombra por un vector unitario en la dirección de V. ¿Sale? Por un vector unitario en la dirección de V. Y de esa manera voy a definir un vector que se llama proyección vectorial de U vector sobre V vector. Y eso es lo que está aquí. ¿Sí se entiende? ¿Sale? ¿Sí, sí, sí o no? Sí, profe. Entonces pongan atención, ¿eh? Y esta proyección vectorial de U sobre V es lo que el libro le llama W1. ¿Sale? W1 viene siendo esta proyección vectorial de U sobre V. Ahora, si Profe, se fijan, permíteme tantito, por favor. U tiene dos componentes. Si se fijan que tiene dos componentes, una es esta que es W2 y esta que es la que acabamos de hablar que es W1, la cual ya vimos que es la proyección vectorial de U sobre V. Entonces, esta segunda componente, observen que es perpendicular con W1. Esta componente se llama componente ortogonal de U sobre V. ¿Por qué ortogonal de U sobre V? Porque si se fijan, este W2 es perpendicular a W1, pero W1, que viene siendo la proyección vectorial de U sobre V, es paralela a V. Es paralela a V. Entonces, si este W2 es perpendicular a W1 y W1 es paralelo a V, pues también va a ser W2 perpendicular a V. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. profesor, entonces la proyección que, por ejemplo, W1
Ajá. ¿Es un escalar o es un vector? A ver, ¿cómo de nuevo? Perdón. W1, bueno, en este caso que sería la proyección, ¿sería un escalar o sería un vector? A ver, es que va de nuevo. Va de nuevo. A ver. La pura sombra es un escalar. ¿Sí? Aquí estoy poniendo la sombra de U sobre V en morado. ¿Sí o no? Esto es una longitud. Si es una longitud, ¿qué es? Un escalar. Un escalar. Entonces, para que sea un vector, ¿qué necesito? Multiplicarlo por un vector unitario en la dirección de V. ¿Sí o no? Que viene siendo V vector sobre su norma. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Entonces, esas serían las dos proyecciones, la vectorial y la escalar. Exactamente. Esta sombra es la escalar nada más. Pero si yo lo que mide esta sombra la multiplico por V, entonces ya voy a tener un nuevo vector que se llama la proyección de U sobre V. Y este vector es a lo que el libro le llama W1. Entonces W1 va a ser este. ¿Sí estamos de acuerdo? Incluso aquí hasta lo pone. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí o no? ¿Sí ven que aquí Sí, está profe. W1? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sale? Por eso se llama proyección vectorial de U sobre V. La pura sombra es la proyección escalar. Ahora, podemos ver que U tiene dos componentes. ¿Por qué dos componentes? Pues porque observen que es la suma de dos vectores. ¿Quiénes son esos dos vectores? ¿Quién es este? Este que acabo de poner es W1. Y aquí, si aplico el principio de transmisibilidad y muevo W2, si se fijan que me va a quedar aquí, ¿verdad? Bueno, ya me quedó chueco. ¿Para qué? Para que los pueda sumar, porque recuerden que geométricamente la suma de vectores hace necesario que coloquemos el punto de aplicación de un vector en el final del otro. Entonces aquí ya los estoy sumando y ya puedo decir que la suma de W1 más W2 es U, como viene aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, este W2, si se fijan por definición, las componentes son perpendiculares entre sí. W2 es perpendicular a W1, mientras que W1 es paralelo, incluso tiene el mismo sentido que V. Entonces, si W es perpendicular a V y V es paralela a W1, entonces, ¿qué pasa? Que W1 y W2 son perpendiculares. Por eso es que W2 va a ser perpendicular, va a ser la componente perpendicular a V. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, Sí, y ahorita profe. vamos a, Sí, profe. ahorita vamos a hacer un ejercicio para que quede muy claro todo esto. Entonces, fíjense bien, aquí es lo que yo les estaba también comentando. Vean. A ver, esto yo creo que se los voy a explicar mejor acá, en el pizarrón. Aquí tengo al vector U, aquí tengo al vector V. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Profe, no se ve su cámara. ¿Cómo que no se ve? Ah, sí. Profe, no se ve la cámara. Sí. A ver, déjenme ver qué está pasando. Ahí está, ¿verdad? Pero ya se desajustó. A ver, déjenme acercarla, por favor, permítanme.
Ahí está, ¿verdad? Sí, ya se ve, profe. Sí, Bien. Entonces aquí tenemos al vector U y al vector V. La sombra de U sobre V es esto. Esto de aquí, fíjense bien, algunos libros, sobre todo el Stuart, le llama la componente de U sobre V. De U sobre V. Y esto es igual a, muy sencillo, el producto punto de los dos vectores entre la norma del vector sobre el cual estamos proyectando. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, Ahora, profe. si yo lo voy a definir como vector, ¿qué necesito? Este vector se llama proyección vectorial de U sobre V. Entonces, este vector a qué es igual? Es igual a su magnitud. ¿Quién es su magnitud? Pues la componente por un vector unitario en la dirección de ¿quién? Pues de V. Y un vector unitario en la dirección de V es V entre su norma. Entonces, si yo sustituyo lo que acabo de hacer, la componente de U sobre V, ¿quién es? Es U.V entre la norma de V por V entre la norma de V. ¿Sí se entiende esto que acabo de hacer? Sí, profe. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a U.V entre la norma de V al cuadrado por V. ¿Sí? ¿Sí o no? Y Sí, esto que voy profe. a poner aquí, eso que les acabo de poner ahí, es esto que está aquí. Esto. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? La proyección vectorial, pero esto es proyección vectorial de U sobre V, que es el producto punto de los dos vectores entre la norma de V al cuadrado por V. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos a ver ahora este concepto muy importante que es el de trabajo. El trabajo es un término, es un concepto en física muy importante. De hecho, lo estudiaron obviamente en la secundaria y cuando llevaron física en la prepa lo volvieron a retomar. Estoy casi seguro que quienes ya llevaron física ahora en sus estudios de ingeniería volvieron a retomar el tema de trabajo. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. El concepto de trabajo es pues un concepto muy especial por muchas razones. La principal seguramente es que hay muchos tipos de trabajo. Está el trabajo electrostático, el trabajo térmico, el trabajo electromecánico, el trabajo eólico, el trabajo calórico, en fin, hay muchas definiciones y uno de ellos es el trabajo mecánico. De hecho, como lo hemos estado estudiando prácticamente desde la secundaria, ha sido bajo esa definición de trabajo mecánico. ¿Quién recuerda cuál es la fórmula del trabajo que vio en la secundaria? ¿Cuál es? Es la fuerza por el desplazamiento. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Por desplazamiento
ahorita lo comentamos, pero es fuerza por distancia, ¿sí? Así fue como ustedes lo estudiaron en la preparatoria. Voy a poner aquí la definición. Vieron que el trabajo, ustedes saben que el trabajo siempre se abrevia con W. Trabajo es fuerza por distancia. Así nos lo enseñaron en la prepa. Pero ya después, perdón, en la secundaria. Ya después en la preparatoria vimos esta fórmula. ¿Sí se acuerdan? Fuerza por distancia por coseno de teta. ¿Ok? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Por qué vimos esa fórmula? ¿Por qué vimos esta fórmula? Porque habría, bueno, el trabajo se puede implementar en algunas pendientes, entonces ese vector formaba un ángulo. Exactamente, pero todavía no lo estudiaron como vectores, lo estudiaron como escalares. Aquí yo no estoy poniendo ningún vector. Ya dijimos, y esto recuérdenlo por favor, todo vector tiene asociado un escalar y ese escalar es su magnitud. ¿Sale? Por eso la fuerza en cualquier vector, lo voy a poner así, cualquier vector es su norma por un vector unitario. Todo vector tiene asociado un escalar que es su magnitud. ¿Ok? Ya dijimos que este vector es adimensional, no tiene unidades. De hecho, las unidades están en la magnitud. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profesor. Si yo digo 40 kilómetros por hora, ¿qué estoy diciendo? ¿Velocidad o rapidez? Velocidad. Velocidad. No, no. La velocidad es un vector. Si yo digo 40 kilómetros por hora, eso no es un vector, eso es un escalar. Y entonces estoy hablando de la rapidez. La velocidad es su magnitud, obviamente por un vector unitario. Pero esta magnitud, que la voy a poner sin la flecha, es lo que se conoce como rapidez. Entonces, cuando tú dices que 100 kilómetros por hora, no estás hablando de velocidad, estás hablando de rapidez. Si tú dijeras, voy a 100 kilómetros por hora rumbo a Celaya, ahí sí es un vector, porque ya estoy hablando de dirección y de sentido, incluso de punto de aplicación. ¿Queda claro o no? Pongan sus cámaras, por favor. Pongan sus cámaras. ¿Queda claro eso que acabamos de comentar? Sí, profe. Siempre creemos que es velocidad, eso hay que decirlo. En el lenguaje cotidiano pensamos que es velocidad, pero no es velocidad, es rapidez. Y tenemos que estar ciertos en saber que hay un lenguaje técnico científico y hay un lenguaje cotidiano. Y desafortunadamente en el lenguaje cotidiano a veces desvirtuamos lo que en realidad son las cosas. ¿Sí? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Ok. Ahora vamos a ver, pongan sus cámaras por favor, que el trabajo, vamos a ver una nueva fórmula. Es el producto punto del vector fuerza con el vector desplazamiento. Aquí sí retomo lo que su compañera dijo. Ella habló de desplazamiento, pero el desplazamiento es un vector. De hecho, el desplazamiento es su norma por un vector unitario en su dirección. La magnitud del desplazamiento es lo que conocemos como distancia. La distancia es un escalar. ¿Queda claro? ¿Sí?
¿Sí? Sí, profe. Entonces, aquí sí, fuerza por distancia. Fuerza por distancia por coseno del ángulo. Pero ahora va a ser vector fuerza punto desplazamiento. Ahora, si yo aplico la definición, porque acuérdense que ya vimos dos formas para obtener el producto punto. Una de ellas es la suma de los productos de las componentes correspondientes de los vectores y la otra es el producto de sus normas por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, si yo aplico esta segunda definición, va a ser la norma de la fuerza por la norma del desplazamiento, que viene siendo la distancia, por el coseno del ángulo entre ellos. Y si se fijan, esta fórmula es la que me enseñaron en la prepa, pero obviamente no me dijeron que provenía de un producto punto, porque todavía no lo había analizado como vectores, todavía no conocía los vectores en la prepa propiamente como deben de ser, ¿sí? Por eso es que en la prepa nos enseñaron esto. Ahora nuestros profesores de la secundaria no nos echaron mentiras. Esta fórmula de trabajo es cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Porque en esas circunstancias el ángulo es de 0 grados y el coseno de 0 grados es 1. Entonces, esta fórmula es esta cuando θ vale 0. Nuestros maestros de secundaria querían que no nos espantáramos. Estábamos analizando el caso más sencillo de trabajo. Pero ya en la fuerza, pues ya como dijo su compañero, nos metemos con planos inclinados, o por ejemplo el niño aplica la fuerza a una cuerda y para mover una carga, entonces ya ahí ya tiene una inclinación la fuerza con respecto a la línea de acción. Entonces ahí cabe esta. Pues ahora vamos a ver esta fórmula de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es trabajo mecánico. Esto es trabajo mecánico. Y pasa una cosa muy curiosa con el trabajo. ¿Quién recuerda cuáles son las unidades del trabajo? ¿Quién recuerda cuáles son las unidades del trabajo? Pongan sus cámaras quienes faltan, por favor. ¿No era los joules? ¿Newton metro? Son Bueno, Newton metro. los joules o los newton metro también. Exactamente. A ver, pero aquí es importante que sepamos diferenciar las cosas. Efectivamente, por ahí alguien dijo joule. ¿Alguien sabe por qué se llaman joule? Bueno, pues porque es el apellido de un físico inglés que realizó investigaciones muy importantes en el campo del trabajo mecánico y por eso se pone en su honor el nombre de Joule. Es el apellido de este físico, no recuerdo ahorita su nombre, no lo recuerdo bien, sí, cómo se llamaba, pero era un físico inglés del siglo XVIII, XIX, perdón, creo que fuera del XIX. Joule. Anteriormente, seguramente a sus papás les dijeron que se llamaban Julios. Julios. ¿Por qué? Porque anteriormente todas las unidades físicas terminaban en io. Voltio, ohmio, kilopondio, julio, wattio o vatio, hercio, ¿sí? Así era antes. Ya después se le quitó esa terminación io y pasó a ser el apellido del investigador correspondiente, ¿no? Efectivamente, el joule es en el sistema, tenemos que saberlo muy bien esto, porque estamos estudiando ingeniería. Tenemos que entenderlo. Hay varios sistemas de medición física. La más importante es el sistema internacional, que yo me acuerdo muy bien de la secundaria, que se le llamaba el MKS. ¿Por qué MKS? Porque las unidades fundamentales son longitud,
masa y tiempo. Entonces, de longitud metro, de masa kilogramo, de tiempo segundo. Por eso se llamaba MKS. Estas son las magnitudes fundamentales y de ellas vamos a obtener las unidades derivadas como la velocidad, como la aceleración. Claro que hay otras magnitudes físicas que son fundamentales, pero estas son las más comunes. ¿Qué otras son fundamentales, pero no las mencionamos aquí? Temperatura, por ejemplo. Corriente eléctrica, ¿sí? La presión. No, la presión es una unidad derivada porque presión es fuerza sobre superficie. La fuerza en el sistema MKS es lo que ustedes me acaban, bueno, es el Newton y de superficie es el metro cuadrado. Pero el Newton a su vez es kilogramo metro por segundo cuadrado entre metro cuadrado. Entonces, las unidades serían kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Esas serían las unidades. Es el análisis dimensional de la presión en el sistema internacional. Entonces, eso es una magnitud derivada a la presión. ¿Sí? No así la temperatura, porque pues la temperatura no la podemos expresar con cosas de longitud, con cosas de tiempo o con cosas de masa. La temperatura ni tampoco la corriente eléctrica. De hecho, creo que no es corriente eléctrica, sino carga eléctrica, porque corriente eléctrica es carga sobre tiempo. Y la que sí es fundamental es carga eléctrica, que es el Coulomb. Y la corriente eléctrica, la unidad es el ampere en el sistema internacional y es Coulomb por segundo. Todas estas cosas hay que dominarlas, si no estamos fritos. Ahora, por ahí alguien dijo el kilográmetro. El kilográmetro también es correcto, pero el kilográmetro es en otro sistema que es el sistema técnico. El sistema técnico es el que utiliza generalmente la ingeniería, sobre todo la ingeniería para cuestiones prácticas. ¿Por qué kilográmetro? Porque el trabajo es fuerza por distancia. A fin de cuentas, el coseno del ángulo es adimensional. Esto quiere decir que el trabajo tiene unidades de fuerza y de distancia. Por eso es que de fuerza es el kilogramo fuerza, ojo, por metro. Por eso es que el kilográmetro sí es correcto, pero en el sistema técnico. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, hay que entender también muchas otras cosas. Por ejemplo, hay una diferencia muy notable entre lo que viene siendo el kilogramo masa y el kilogramo fuerza. El kilogramo masa es la medida de la masa. Es la masa de 1 kilogramo. Pero el kilogramo fuerza es el peso que tiene 1 kilogramo masa. Por eso es que el kilogramo fuerza es 9.8 newton. Son cosas que se tienen que dominar. Entonces, hay que desempolvar el libro de física y aprendérselo. No es estudiarlo, aprendérselo. Porque esas son preguntas de examen para ingresar a un trabajo o un posgrado. Se tienen que saber. ¿Ok? No oigo. Profe, Ok, Sí, profe. profe. Ahora, entendido. está obviamente también otro sistema que es el sistema inglés. El sistema inglés pues es el que siguen países como Estados Unidos y bueno, lo que viene siendo Inglaterra y Australia, ¿no? Nueva Zelanda. Pero este sistema prácticamente ya no es práctico, ¿sí? Incluso se está hablando de que tiene que ajustarse esos países de habla sajona al sistema internacional, porque el sistema internacional es un convenio internacional. ¿Sí? Prácticamente todos los países, excepto los anglosajones, algunos, manejan el sistema MKS internacional porque este se formó en una convención internacional en París
en el siglo XIX. Mientras que el sistema inglés es muy, muy atrasado. Eso hay que decirlo. ¿Por qué? Seguramente me van a preguntar por qué es tan atrasado. Por ejemplo, la unidad de longitud en el sistema inglés es el pie. ¿Sí saben por qué se llama pie? No, profe, yo no. Pues porque era lo que La medía, medida, era lo que medía el pie de uno de los reyes de Inglaterra. Qué patético, ¿no? Y bueno, hay que decir que estaba muy patón el señor porque era treinta y tantos centímetros, ¿sí? Pues estaba bastante patón, ¿no? Pero obviamente es una cantidad que tiene muchos decimales y esos decimales pues ocasionan muchos problemas, ¿no? En su conversión al sistema internacional. Entonces, pues esas cosas hay que saberlas, el sistema internacional. Y también existe otro sistema que es el sistema CGS, que es un sistema derivado del sistema internacional, es decir, utiliza cosas más pequeñitas. Las unidades del sistema CGS son centímetro, gramo, segundo. Y en el CGS, la unidad de trabajo es el ERG o ERGIO. En el sistema técnico es muy importante, ¿sí? Porque les digo, es el lenguaje, las unidades que utiliza la ingeniería. Aquí, por ejemplo, las unidades fundamentales en el sistema técnico, ahí no hay ningún problema. El metro es de longitud. El kilogramo es de masa, pero de tiempo no es el segundo. Generalmente se utiliza más la hora. Por eso es que en ingeniería se habla de kilómetros por hora o metros por hora. No se utiliza mucho en segundos, ¿sí? Entonces es lo que les comento eso. Por ejemplo, la unidad de potencia en el sistema MKS es el watt, que viene siendo joule por segundo. ¿Sí? Un watt es joule por segundo. Pero en el sistema técnico la unidad de potencia es el HP, los caballos fuerza, ¿sí? Que vienen siendo 746 watts. ¿Por qué? Porque es una unidad que es más adecuada para manejarla en ingeniería. Esas cosas hay que entenderlas, ¿no? ¿Oigo? ¿No oigo? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, ¿por qué el trabajo es una cosa muy curiosa? Si yo les pregunto cuáles son las unidades de energía, ¿qué me van a responder? ¿Cuáles son las unidades de la energía? Estoy esperando que pongan su cámara los que faltan. ¿El Joule? No. Sí, perdón. Tiene razón. Es el Joule. Entonces, ¿qué podemos concluir? A ver, ¿quién me dice qué podemos concluir? Efectivamente, la unidad de energía en el sistema internacional es el Joule. ¿Qué podemos concluir rápidamente? ¿Qué qué? la fuerza es igual a energía. No. La fuerza no es igual a la energía. Las unidades El de trabajo es igual a la energía. ¿Cómo? El trabajo ejercido es igual a la energía. Que el trabajo y la energía tienen las mismas unidades físicas. Y si tienen las mismas unidades físicas, la pregunta es, entonces, ¿son lo mismo? Es uno de los misterios de la física. Este es uno de los misterios de la física. ¿Por qué? Porque el concepto de energía es muy difícil de definirlo.
es muy difícil de definir. Según la lógica, lo definido no puede entrar en la definición. ¿Sí? Yo no puedo decir que la energía, pues es la energía con la que se calienta o la energía con la que levanto. No, porque estoy definiendo lo mismo. Entonces, esa es una de las cuestiones que debemos de tener claro en la definición. Y definir energía es algo que es muy complicado, a pesar de que es algo que palpamos prácticamente siempre. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos energía en cada momento de nuestra vida, ¿sí? O sea, prácticamente la energía es lo que nos mantiene vivos, desde el punto de vista físico, claro, ya desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista pues espiritual, pues ahí podemos hablar de otras cosas, pero desde el punto de vista físico, la energía es lo que nos mantiene vivos, porque necesitamos energía pues para que el corazón lata, por ejemplo. ¿Eh? Si no deja de latir el corazón, pues morimos. Se acabó. ¿Eh? Entonces, ustedes busquen en cualquier libro de física y van a ver que no hay una definición única de energía. ¿Por qué? Porque se los van a explicar de muchas formas. Y se los van a explicar de muchas formas porque si bien es el concepto central de la física, es un concepto tan misterioso como complejo, pero a la vez simple en cuanto a que lo podemos palpar, porque sabemos, por ejemplo, que el calor es energía, el sonido, pues bueno, pues también se relaciona con energía, el movimiento, pues se relaciona con energía. Recuerden que la física es la parte de las ciencias naturales que estudia pues propiamente las ciencias naturales. La palabra física viene del griego físicos, que significa naturaleza. De hecho, anteriormente a la física no se le llamaba así, se le llamaba filosofía natural. Incluso la obra máxima de Newton se llama Principia Philosophia Naturalis, principios de filosofía natural. Antes se le llamaba así a la física. Prácticamente como física se le llama desde el siglo XIX. Entonces, la definición moderna de física es la ciencia que estudia la materia y la energía. Sin embargo, desde un punto de vista ya muy avanzado de la física, existe una relación muy estrecha entre materia y energía. De hecho, se ha demostrado que la materia es energía congelada y que la materia es energía. De hecho, son cosas equivalentes. Por eso es que esto es una cosa muy misteriosa, sumamente misteriosa, que obviamente no nos queda otra de que entender que el entendimiento y el conocimiento humano está limitado. Hay que ser humildes, hay que ser humildes. Como lo fue Newton, a pesar de que era una persona muy arrogante, reconoció que el pensamiento humano es sumamente limitado. Jamás vamos a entender muchas cosas. Si ni siquiera somos capaces de entender lo que está pasando ahorita, menos vamos a entender algunas cosas. Y el problema es que no queremos entender lo que está pasando actualmente porque no queremos pensar. Ese es el gran problema. Pero bueno, volviendo al tema que nos compete, la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Esa es una de las definiciones más simples de la energía. Pero obviamente quedamos igual. Porque entonces, ¿qué es el trabajo?
Y entonces tú vas a decir, bueno, es que es la fuerza a lo largo de una distancia, pero eso es trabajo mecánico nada más, nada más. Y hay muchos tipos de trabajo. Por eso es lo que les digo, que estamos limitados y esto hay que entenderlo. Ahora, efectivamente, para realizar un trabajo necesito energía. Esto quiere decir que la energía da origen al trabajo. Sin embargo, el trabajo no es anterior a la energía. Y esto es algo verdaderamente curioso porque estamos hablando de dos entidades matemáticas que tienen la misma unidad. Pensaríamos que son lo mismo, pero no es así, porque efectivamente antes del trabajo debe de haber energía, pero como que al revés no es muy lógico. Esos son grandes misterios. Que habla acerca de nuestra limitación para entender muchas cosas. Pero bueno, el tema de la energía se relaciona mucho con el trabajo mecánico y tenemos que quedarnos con eso porque acabamos de ver la definición de trabajo. Yo nada más voy a cerrar esto poniéndoles un ejemplo muy simple. Yo para subir este plumón desarrollo un trabajo. ¿Por qué? Porque aplico una fuerza a lo largo de un desplazamiento. El desplazamiento es hacia arriba. La fuerza que estoy aplicando debe de ser mayor que el peso de este objeto, porque si fueran iguales, simple y sencillamente habría equilibrio. Equilibrio estático. Yo lo estoy elevando. Hay trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico que yo estoy desarrollando es igual a la energía que está ganando este objeto. ¿Qué tipo de energía? Energía potencial, porque también hay que entender que hay muchísimos tipos de energía. La energía mecánica es la que más a veces analizamos. Y esa energía mecánica se divide principalmente en dos, la energía potencial y la energía cinética. Obviamente entonces yo desarrollo trabajo y ese trabajo es igual a la energía potencial que está ganando el objeto. Si yo suelto el objeto, esa energía potencial que yo le apliqué se va a convertir en energía cinética, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta es la ley de la conservación de la energía. Y ese trabajo, pues es la fuerza por el desplazamiento. ¿Por qué? Pues porque lo acabo de ver. Ahora, la fuerza la estoy aplicando vertical hacia arriba. El objeto se mueve verticalmente hacia arriba. El ángulo entre ellos es 0 grados. ¿Qué pasa? Bueno, ya se me ha acabado el tiempo. Yo creo que le voy a dejar aquí porque si no me voy a picar y aparte de que me voy a picar, estoy casi seguro que me voy a ver muy mal porque va a hacer que se emocionen y de repente les voy a tener que decir, ¿saben qué? Lo debemos para mañana y como que no es chido, ¿no? ¿No? Tiene toda la razón, profe. A ver, ya no me están viendo en la cámara. ¿O sí? No, yo no. No. Entonces, No. ¿por qué no me Dice que dicen? por el hecho de banda. ¿Por qué no me dicen? Yo me acabo de dar cuenta porque estoy congelado, me estoy viendo congelado. Y ustedes están así como que, ¿qué habla? Al fin y al cabo, no hay ningún problema. No lo Ustedes- queremos interrumpir, profe. No, no, Humildad como Newton. o sea, vamos a darle el avión casi, casi, ¿no? No, profe. No, para nada. Bueno, mañana entonces continuamos. Que pasen buena tarde. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias.